Buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro AkiCat Week en nuestra versión mayo 2020. Agradecemos a nuestros media partners por acompañarnos en estos webinarios en donde, como siempre, la idea es compartir el conocimiento con toda la comunidad de Graphisoft Latinoamérica. El tema que hoy presentaremos es servicios profesionales BIM y cómo estos están ayudando a nuestros clientes a completar sus proyectos de manera exitosa. Hoy tengo el gusto de presentar al lado de Patricio Zapata, nuestro Senior BIM Consultant, coordinador de estos servicios profesionales en Latinoamérica. Y me presento, yo soy Roberto Arana, BIM Consultant, coordinador de estos servicios en México. Ambos somos parte de un gran equipo llamado Graphisoft, pero para quien no nos conozca, les hablaré de quién es a grandes rasgos Graphisoft. Somos una empresa de origen húngaro con mucha experiencia, la cual estamos comprometidos a compartir con nuestros clientes. Fundada en 1982 por Gábor Bolyár, 2 años después, junto con el lanzamiento de la primera Macintosh, creamos el concepto de edificación virtual. Esto es lo que hoy se conoce como BIM. Como pueden ver, llevamos más de 35 años trabajando en esta metodología. Unos años después, nos integramos a la IAI con el compromiso de ser un software que sea abierto y compatible con otras soluciones. En 1998, nuestras oficinas centrales de Budapest se mudan a Graphisoft Park, sitio compartido con otras grandes empresas de la tecnología. Desde el 2007, formamos parte del grupo alemán Nemetschek Group, grupo que nos consolida al formar parte de una gran familia de soluciones integrales de tecnología. Y seguimos escribiendo la historia. Somos una empresa global con presencia en más de 102 países y entregando soluciones en nuestros productos en más de 17 idiomas. Dentro de Graphisoft, formamos parte de un equipo que se llama Customer Success, en donde cumplimos una misión global. Es nuestro principal objetivo para que nuestros clientes alcancen sus objetivos, como decíamos antes, cualesquiera que estos fueran, utilizando nuestros productos. Esta misión global la trabajamos de manera local con especialistas que nos ayudan a coordinar esfuerzos en todos estos países, pero siempre, muy importante, con el compromiso de compartir un compromiso y experiencia global, ¿no? A través de estos 35 años de experiencia que les comentaba. El objetivo, como decía antes, es que nuestros clientes alcancen sus propios objetivos utilizando nuestros productos ArchiCAD, ArchiCAD MEP, EcoDesigner, BIM Cloud y BIMEX. Nuestro ecosistema de soluciones, tal vez para algunos de ustedes ya conocidos. La manera en que ayudamos a lograr estos objetivos es focalizando los esfuerzos en estas 5 áreas que se apoyan entre sí. Learning, encargada de desarrollar capacitaciones en cualquier nivel. Tech Support, encargado de brindar el apoyo a clientes en cualquier situación de uso de nuestros productos. Technical Marketing, encargada de crear comunidad que comparte experiencia y conocimiento a través de testimoniales y ejemplos de uso de nuestros productos. Education, encargada de formar arquitectos BIM desde su formación profesional en las universidades, preparándolos para un campo laboral. Y nosotros, que es lo que estamos presentando hoy, servicios profesionales. Nuestros objetivos específicos
son hacer más sencilla la transición de trabajos 2D hacia procesos integrados en una metodología BIM. Mejorar o agilizar estos flujos de trabajo en oficinas que ya estén usando nuestros productos, pero tal vez no de la manera en que ellos desearían o con las mejores prácticas. Y desde luego, ayudar a nuestros clientes a que logren optimizar todos los recursos de su oficina, tanto de infraestructura, tiempos, recursos económicos y desde luego el recurso más importante, el recurso humano. Nuestros servicios profesionales se dividen principalmente en dos. Yo les voy a platicar acerca de un acompañamiento BIM y Patricio más adelante les estará platicando acerca de una implementación. Un acompañamiento tiene como objetivo principal brindar el conocimiento y herramientas estándar necesarios para que nuestros usuarios pongan en práctica un flujo de trabajo. ¿Cómo hacemos esto? A través de un proyecto piloto. Sabemos que todas las oficinas son diferentes, cada una tiene una tipología específica a la cual se dedica y una manera de trabajar. Nosotros, mediante un diagnóstico, nos adecuamos a esa manera de trabajar para que nuestros clientes conozcan los pasos necesarios para lograr una implementación exitosa. Pero, bien importante, siempre usando estándares de trabajo previamente probados. ¿Ok? Por poner un ejemplo, la plantilla de ArchiCAD Latinoamérica. Esta ya nos ayuda a no iniciar un proyecto desde cero, a modelarlo de cierta manera, a cuantificarlo y documentarlo ya con un estándar previamente preparado en la oficina de Graphisoft, que facilita desde luego esta incorporación a esta metodología. ¿Cómo son estas fases de un acompañamiento? Empezamos, como platicaba anteriormente, con un diagnóstico, tanto de cómo hacen las cosas y qué tipo de proyectos se están realizando, ¿no? Esto para, obviamente, darnos un contexto general y dar una mejor solución. Esta solución es llevada a través de capacitaciones personalizadas, ¿no? Ya que tenemos hecho el diagnóstico, preparamos ejercicios en un proyecto que puede ser desde el catálogo de Graphisoft o un proyecto previamente realizado por el cliente bajo cualquier otra metodología con las lecciones aprendidas ahora siendo aplicadas a un conocimiento de ArchiCAD. Y bueno, después de estas capacitaciones y realizar los ejercicios sobre el proyecto, recibimos la retroalimentación, analizamos los puntos buenos, los puntos malos y llegamos a una conclusión que nos llevará a una puesta en marcha de aplicar estos conocimientos a otros proyectos. Este acompañamiento se realiza a través de unas capacitaciones personalizadas, ¿no? Y que son llevadas de dos niveles de conocimiento que tenemos. Desde el nivel de usuario de ArchiCAD, ¿no? Este es el curso que tenemos, ArchiCAD BIM Training, y el nivel de usuario profesional, compuesto por los cursos de modelado avanzado, documentación avanzada, gestión de información, OpenBIM y Teamwork, ¿no? Todos estos cursos ya desarrollados en Graphisoft, pero, como decimos, aplicados al proyecto piloto de las empresas. Tengo el gusto de presentar a continuación un testimonial de acompañamiento que nos compartirá su experiencia a través del apoyo recibido por parte de los servicios profesionales de Graphisoft. La empresa se llama Félix Blanco, Diseño y Arquitectura, y se dedica al diseño de casa de alto lujo, tanto lado arquitectónico como el diseño de interiores. Mi nombre es Rodrigo Rivera y el puesto que tengo es de BIM Manager. Antes de este acompañamiento, gran parte de la oficina trabajaba dibujo 2D en Vectorworks,
y el 3D en SketchUp, y luego así se hacía una presentación en PowerPoint. Es decir, juntaban 3 programas para lograr una presentación. Por otro lado, teníamos personas que ya sabían un poco de ArchiCAD, pero con el acompañamiento, pues aprendieron a usar mejor el programa y por ende también a mejorar el flujo de trabajo. Ahora lo que estamos haciendo es el proyecto desde el concepto en ArchiCAD y tanto el modelo en 3D como la documentación, y generamos las presentaciones en Vimeo. Desde mi lado te puedo decir, para empezar, que el hecho de poder trabajar en Teamwork y tener acceso remoto al BIM Cloud, eso ha sido toda la diferencia. Ahorita que estamos trabajando a distancia por esta situación sanitaria, es padre cómo nos vamos conectando y pues no se siente tanto el cambio de la oficina al home office, porque estamos todos conectados al BIM Cloud y cualquier duda se resuelve ahí. No sé, yo he notado eso, y el equipo antes en su totalidad no se conectaba al BIM Cloud, y ahora que ya se tuvo este acompañamiento, pues ya todos se están conectando al Teamwork para trabajar. Ahora tenemos unos proyectos en Estados Unidos y el primer reto que teníamos era el hecho de que nosotros apostamos, creímos en ArchiCAD como el software para usarlo en toda la oficina, y las constructoras y especialistas de Estados Unidos usan Revit. Creímos que iba a ser un impedimento, pero no. Nuestra información la hemos mandado ya sea vía DWG, IFC, el propio Vimeo, y pues nos ha funcionado bastante bien. Para continuar con la presentación, ahora acerca del otro servicio, voy a ceder el micrófono y la pantalla a mi compañero Patricio Zapata. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre, como decía Roberto, es Patricio Zapata, soy arquitecto. Me encanta esto de la tecnología y ya tengo hartos años de experiencia en eso, pero esencialmente lo que me interesa acá es poder ayudarlos, iluminarlos y de alguna manera continuar en este proceso de acompañamiento que Graphisoft hace a todos sus clientes para lograr el éxito de ellos. Nosotros nos entendemos como una compañía que es business to business, y en la medida en que a nuestros clientes le va bien, a nosotros nos va bien. Ahora, esta imagen con la que quiero partir tiene que ver con cambio. Todo lo que tiene que ver con BIM y la implementación de este concepto de construcción virtual, que es como nosotros le llamamos, tiene que ver con cambio. El cambio es algo que de alguna manera estamos siendo empujados a eso. De hecho, justamente esta situación que comentan de la pandemia, de alguna manera nos ha obligado a empezar a cambiar, a adaptarnos. Y el gran problema de esto es que el cambio va conducido por personas. Todas las personas quieren cambio, pero nadie quiere cambiar. Un poco lo que me interesa acá es ponerles el desafío de que en la medida en que ustedes quieran ser mejores, van a estar dispuestos a cambiar, y si no, bueno, cada uno tiene que hacer el análisis propio de en qué está. Pero requiere gente que esté dispuesta a someterse al trauma y al dolor que lleva el cambio. En general, funciona, la tecnología funciona, ArchiCAD funciona, las redes funcionan, todo funciona. Donde el problema se genera es justamente en las personas que de alguna manera sienten que a lo mejor no hay nada para ellos en la otra acera cuando se trata del cambio.
Entonces, eso es lo primero que quería comentarle y que tiene que ver con los objetivos de la implementación. Luego, hay algunas cosas que tenemos que empezar a discutir y que tienen que ver con ponernos en la misma página. El cliente tiene que entender qué es BIM, tiene que entender lo que hacen las herramientas, que no hay magia en esto, que en rigor se requiere un conocimiento básico del software y de la herramienta para poder hacer cosas. Luego, tenemos que entender que en la medida en que estamos construyendo virtualmente y no estamos representando un proyecto, que es el 2D al 3D, en cierta medida requiere que existan roles para asegurarse que la información que se genera sea información válida. Además, tenemos que entender que los flujos de trabajo pueden cambiarse, de que un proyecto BIM requiere colaboración, requiere que la información vaya de un lugar a otro, que sea validada, etcétera, etcétera, lo cual implica un cambio organizacionales o adaptaciones de lo que ya existe. Y finalmente, y que no es menos relevante, tiene que ver con levantar procesos. Nosotros no proponemos un cambio radical, no creemos que esto sea revolución. Nosotros pensamos que ha habido una evolución natural de los sistemas desde el CAD hasta lo que hoy día se reconoce como BIM, y que existen en las empresas procesos, no siempre están escritos, no siempre están declarados, pero existen y pueden ser mejorados y adaptados a esta nueva realidad, y parte del proceso que tiene que ver con la implementación es descubrir eso, levantarlo y hacer que esto ocurra. Ahora, nadie cambia porque quiere, y en general lo que hemos visto es que el cambio ocurre habitualmente impulsado por las iniciativas de gobierno que tienen que ver con los estándares BIM. Nosotros acá en Chile tenemos un estándar BIM que está desde este año funcionando y que tuvimos, gracias a Dios, la ventaja o el estar participando en la confección, así que es algo que nos sale natural. Los gobiernos se han dado cuenta en el mundo de que es necesario mejorar la industria de la construcción, estableciendo flujos de trabajo estándar que de alguna manera permitan que los recursos sean usados de mejor manera. En todo el mundo existen estas iniciativas que habitualmente, o en realidad yo diría en la mayor parte de los casos, están basadas en el estándar IFC. Ya lo hemos visto en otras presentaciones, seguramente tiene que ver con un lenguaje, un formato de archivo que permite intercambiar información entre especialistas de manera de hacer el proceso de diseño mucho más expedito. Y obviamente todo eso se enmarca dentro de la ISO 19650, que también tiene que ver con el manejo de la información y cómo los datos son conducidos. Ahora, en general cuando hablamos de BIM y hablamos de IFC, la gente se asusta un poco y también existen falsas expectativas que en cierta medida tienen que ver con la parte comercial del BIM y que tiene que ver con las dimensiones del BIM. O sea, habitualmente a mí me pasó hace no sé, 5, 6 años, tal vez 10, que las personas creían que como aparecía esto 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, de alguna manera teniendo el 3D podía hacer todo el resto de las cosas como si fueran magia. La verdad es que el BIM fácil no existe. ArchiCAD es un software fácil de usar y hace más sencilla esta transición, pero siempre requiere que uno cambie y el cambio siempre es doloroso. Así que en ese sentido, lo importante de esto es entender que esto, cuando un cliente dice quiero llegar al 5D, quiero llegar al 4D, en realidad no es un camino largo de recorrer y que no necesariamente es secuencial. De hecho, para mí 4D y 5D son lo mismo y de hecho el 5D es más fácil que el 4D. Por lo tanto, yo cuando partimos un proceso de implementación me gusta definir el uso que se le va a dar a BIM más allá de las dimensiones de 2D, 3D, 4, 5D, porque de alguna manera eso produce un poco confusión en las personas. Esto es, según Penn State, los 26 usos de BIM que el estándar BIM en Chile tradujo y utilizó como base para definir para qué van a ser usados los modelos. Y en general, cuando una compañía parte, es esencial de que el líder máximo de la compañía, el gerente, no sé, el dueño, esté de acuerdo en que va a ocurrir este cambio, que involucre a todas las personas que son parte de la organización y que van y son usuarios de la información que tal vez un software BIM como ArchiCAD puede generar, y que, por otro lado, defina a dónde quiere llegar. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en Latinoamérica? Es que dicen quiero hacer el FM, el Facilities Management. Y el Facilities Management es un proceso, requiere un
toda una evolución de las personas que están trabajando en la organización para llegar a un modelo que pueda ser utilizado para administrar facilities. Que en realidad, si fijamos eso como objetivo y pensamos que en 3 meses lo vamos a conseguir, en realidad es una locura. Hay que pasar por todas estas etapas, hay que pasar por algunos usos y definir claramente el uso, porque eso de alguna manera nos va a guiar en el proceso. Otra cosa que es fundamental en todo esto BIM tiene que ver con que los modelos se producen de manera colaborativa entre distintas especialidades, y en la medida en que yo comparto información, que si se fijan acá, siempre cuando estoy trabajando en ámbitos 2D, ocurre esto de la versión 1, versión final, etcétera, etcétera. Cuando se trata de BIM, yo lo que estoy generando es un modelo federado que comparto con mis especialistas de manera regular, se guarda en un lugar específico que es lo que se llama el Common Data Environment, y que requiere que yo establezca cómo va a ser esa relación y la deje por escrito. Eso es lo que le llaman BEP, y que muchas veces se confunde con el manual BIM. No es lo mismo. El BEP es simplemente lo que, por ejemplo, en ingeniería, cuando trabajé en ingeniería, le decíamos en la guía de inicio de proyecto, donde se dice quién es responsable por cada disciplina, dónde se va a escribir la información, cómo se van a llamar los archivos, cada cuánto tiempo se actualizan, etcétera, etcétera. Eso es esencial y tiene que ver con colaboración. Y que cuando yo estoy haciendo esto y estoy intercambiando información con mis especialistas utilizando IFC, por ejemplo, estoy haciendo el Big BIM, y en cierta manera realmente estoy haciendo uso eficiente de todo la cantidad de datos que podría contener un modelo que yo pueda desarrollar en ArchiCAD para estructura o ingeniería. Los pasos que nosotros recomendamos seguir para el proceso de implementación son estos que estamos viendo acá. Ahí lo explicaré en detalle, pero no necesariamente estos pasos son lineales. O sea, muchas veces entre cada uno de estos pasos puede haber iteraciones que toman bastante tiempo, o a veces yo puedo saltarme una etapa, pero en la medida en que completo estas etapas puedo asegurarme de que los resultados que voy a tener son los óptimos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando parte un proceso de implementación, tiene que haber un responsable, y ese es el equipo de implementación que necesariamente tiene que estar dentro de la empresa. Independiente de lo que nosotros podamos hacer como externos para apoyar a una empresa, necesitamos que exista un compromiso interno en cuanto al uso de recursos, porque obviamente nosotros no conocemos cómo esa empresa desarrolla sus proyectos. Hay una manera más o menos definida en todas las compañías, pero siempre hay diferencias. Entonces, una vez que tenemos un equipo definido, tenemos que buscar un BIM manager, que tiene que ser una persona que tenga habilidades técnicas, pero también habilidades de liderazgo, y que sea capaz de ver el flujo completo de información en una empresa. Ese BIM manager, al final del día, es la contraparte que nos permite entender cómo la compañía opera y que nos ayuda a generar este documento de evaluación que nos va a permitir generar un plan de implementación, ya que en ese documento sabemos quiénes son los actores, sabemos cuáles son las acciones que hoy día realizan, podemos conocer los entregables de una compañía, las fases de desarrollo de proyecto, y por lo tanto podemos establecer cómo va a ser esa transición entre el 2D, o tal vez incluso viniendo otras herramientas BIM. En ese sentido, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos el conocimiento. Luego, se establece un proyecto piloto, que es un proyecto que puede ser desarrollado en vivo. Por ejemplo, nosotros de ahí les voy a mostrar un par de cosas que tenemos al respecto de eso, donde nosotros siempre empujamos de que el proyecto piloto sea algo existente, que de alguna manera nos permita entender cómo la compañía opera, cuáles son sus entregables, etcétera, y también le dé confianza a los que están desarrollando este proyecto de que se puede conseguir las cosas con los software BIM. Ese proyecto piloto, una vez que se selecciona, y tiene que ser un proyecto que más o menos represente lo que la empresa hace, no tan grande, porque obviamente hay que dedicarle tiempo a esto, y el deadline no puede ser también tan encima, sino vamos directo a desesperarnos y al final tener una muy mala impresión de lo que BIM puede conseguir. Una vez que tenemos ese proyecto piloto, podemos desarrollar una template básica, una plantilla, y un manual BIM de cómo las cosas se hacen. En ese sentido, lo que Roberto comentaba en relación a la plantilla es fundamental para ser más productivo. Una vez que tenemos eso, ejecutamos el proyecto piloto. Ahí es donde el seguimiento que mencionaba Roberto hace un par de minutos permite que las personas o las compañías puedan avanzar en confianza. El proyecto va en camino, ¿sí? Y una vez que tenemos ese proyecto,
listo, podemos evaluar cómo salió, cuáles fueron los resultados, hacer una sesión de lecciones aprendidas que nos permita actualizar el manual y la plantilla de proyecto para que los siguientes proyectos que vayan entrando, porque esto es sobre la marcha, es reparar el auto en el camino, o sea, es difícil, pero se puede. Una vez que tengamos ese manual listo, podemos empezar a implementar en otro equipo. ¿Qué es lo que nos gusta? Es que dentro de la compañía quede ese conocimiento, suerte que la propia compañía pueda hacerse cargo de esas etapas subsiguientes para que obviamente sea rentable para la compañía y veamos resultados rápidamente, que el conocimiento quede dentro y no tengan que depender todo el tiempo nosotros. Obviamente eso es ideal porque implica que podemos estar encima de las compañías ayudándolas, pero también no es sustentable en el tiempo y realmente una compañía sabe sobre cómo desarrolla sus proyectos, por lo tanto nosotros no podemos hacer mucho. En relación a todo esto, es importante que se definan en qué etapa el proyecto, o sea, que se aprenda cuáles son los hitos de información y la información que es necesaria meter en un modelo BIM para tomar decisiones. Y en ese sentido, los invito a revisar el estándar BIM que tenemos en Chile, el Plan BIM 2020, donde, por ejemplo, ustedes pueden ver los estados de avance de información, las distintas etapas, que es diseño conceptual, diseño de proyectos, etcétera, etcétera, porque cada una de estas etapas tiene requerimientos distintos en relación a la información y también a los elementos que van siendo incluidos. Es fundamental que nosotros tengamos claro dentro de una compañía cuál es la información que necesitamos en cada una de estas etapas, de suerte que podamos cumplir en la medida en que desarrollamos una implementación con esas necesidades que la empresa tiene en muy alto nivel. Y en ese sentido, si comparamos lo que se puede hacer con una plantilla, es evidente que siempre en los cambios de esta etapa, y si se fijan, estas etapas son las que habitualmente uno encuentra la nomenclatura americana o inglesa, nosotros agregamos un par más en la definición de plan BIM, pero siempre hay un retraso de información cuando se producen estos cambios de etapa porque hay cambios en los elementos, se agrega mayor detalle en la geometría o mayor información y si eso no está orquestado en una plantilla o template, la productividad baja. Fíjense la diferencia en las curvas. Entonces, es fundamental, al menos para nosotros, que eso sea así. Ahora, sé que esto puede ser un poco abstracto. La verdad es que las compañías habitualmente no quieren cambiar porque sienten que están operando bien, pero a veces existen estos mandatos de gobierno que de alguna manera los obliga a ajustarse a la realidad y en general lo que a nosotros nos ha tocado ver, o los proyectos que nosotros de alguna manera hemos apoyado, se pueden aterrizar en algunas cosas concretas. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos BIM es algo que hemos hecho tanto en toda Latinoamérica de manera colaborativa, ¿cierto? En México se han hecho cosas particulares, nosotros hemos hecho cosas en Chile, en Ecuador, que sí, en Argentina. El desarrollo de proyectos BIM esencialmente es reemplazar las herramientas 2D o una herramienta BIM particular que esté switchando alguna compañía y desarrollar un proyecto que va a ser un proyecto inteligente, que va a tener información y que va a permitir generar documentación. Eso es lo que de alguna manera sería un Little BIM, porque esencialmente lo que hacemos es introducir metodologías colaborativas con lo que uno de nuestros clientes mencionaba como Teamwork. Otra cosa que ha sido importante y que se sustenta sobre esto tiene que ver con la coordinación Open BIM, que en rigor significa cómo produzco un modelo que sea utilizable por las disciplinas que siguen al proceso arquitectónico, por ejemplo, estructura, MEP o cualquier otra disciplina que requiera o que esté dispuesta a intercambiar archivos IFC. En ese sentido, lo que hemos hecho nosotros es que hemos acompañado a la compañía que nos contrata para introducir todas estas prácticas y la utilización de ArchiCAD con estos cursos guiados que veíamos hace un rato y generamos talleres donde hacemos que las compañías que tal vez tienen un BIM incipiente, a lo mejor utilizan un software BIM pero nunca han compartido modelo, de alguna manera los llevamos a compartir la información, a mostrar cómo eso puede ser beneficioso para todos y establecemos de alguna manera los protocolos de intercambio de datos. Eso es tendiente a que se produzca un modelo federado que permita encontrar errores antes de que el modelo se construya. Otra cosa que ha sido bien interesante y que es parte de las cosas que hemos hecho tiene que ver con la creación de objetos paramétricos. En rigor, cuando una compañía cambia desde un sistema BIM
que puede estar bien o mal, ya vimos algún ejemplo, algo se mencionó hace un rato, a veces tienen ciertas prácticas o ciertos elementos que no tienen su par en el mundo de ArchiCAD, y obviamente nosotros podemos hacer eso y construir ese objeto o eventualmente adaptar lo que tienen y como parte de un proceso de creación de plantillas, que es lo que sigue aquí al lado, ¿ya? Entonces, para los que de alguna manera no vean dónde está el apoyo que podemos dar, podemos centralizarnos en este tipo de cosas en el entorno de una implementación BIM. Ahora me gustaría mostrarle un par de cosas que pueden ser interesantes. Estos son dos ejemplos que tenemos, que hemos hecho en Chile. Obviamente tenemos otros más, pero estos me parece que son interesantes porque, por ejemplo, Siena es una compañía, es una inmobiliaria que utilizando ArchiCAD generó su propio departamento de arquitectura y con ellos partimos con un estándar como el que vimos recién, donde iniciamos un proyecto piloto, que era un proyecto existente, que nos permitía entender cómo ellos trabajaban, las necesidades de información, etcétera, etcétera. Y a poco andar, en realidad apareció un proyecto un proyecto real, que tomamos el desafío de hacerlo y, bueno, no sin ciertos problemas, logramos construir lo que ustedes están viendo aquí a izquierda. Lo que están viendo, por ejemplo, es un proyecto en IFC, obviamente generado desde ArchiCAD, y lo que ven a la izquierda es el modelo de ingeniería que logramos a muy poco andar coordinar especialidades, intercambiar datos y encontrar los errores fácilmente. O sea, esto tal vez habrá sido en 3 meses que conseguimos eso, y obviamente esto es un proceso que al día de hoy continúa y que obviamente cada vez, en cada iteración, en cada error que encontramos, en cada acierto, se va mejorando, ¿ok? Esto creo que es un ejemplo interesante porque habla de que en la marcha se puede generar una implementación y es muy fácil cuando uno está con gente que está abierta a aprender y abierta a equivocarse también, eh, como es esta empresa de ingeniería que los ayudó a ello, eh, producir modelos federados que nos entreguen información y que nos eviten cometer errores en la obra. Esto otro es un caso bastante interesante. Acá, bueno, tal vez me está escuchando Daniel Álvarez de la constructora Álvarez Bravo en Ecuador. Es un proyecto que es muy interesante porque el equipo de Graphisoft Ecuador partió apoyando a Daniel y su hermano Patricio en este proceso. Ellos rápidamente pudieron construir el modelo en ArchiCAD y después empezaron a experimentar con la compañía de ingeniería el intercambio de datos, y aquí ustedes pueden ver el ejemplo. Acá esto es ArchiCAD y Tecla, y pueden ver cómo rápidamente pudieron coordinar el modelo utilizando un modelo federado y encontrar una serie de errores que obviamente fueron detectados en los modelos y no en la construcción, por lo tanto ahorraron mucho dinero y mucho esfuerzo. Acá lo interesante es que uno se encuentra con que las personas que están dispuestas a cambiar tienen un perfil bien particular y en general son muy colaborativas, ¿ya? Esto es un ejemplo que es bien interesante porque uno piensa que solamente los países que tienen estándar BIM hacen este tipo de cosas, pero en realidad en todo el mundo hay gente dispuesta a aprender y dispuesta a probar haciendo cosas innovadoras, ¿ya? Acá, bueno, innovación es parte de esto. Ahora, bueno, les voy a mostrar un testimonial que, como el que recién vimos, de una compañía de Legorreta Alonso Arquitecto, que es bastante interesante porque también se repiten muchas las cosas que ya hemos visto y de alguna manera explica cómo hemos ayudado a nuestros clientes en ese desarrollo. Voy a hacer. Legorreta y Alonso Arquitectos. Ahí sí, excelente. En el campo de la arquitectura, diseño de interiores, planeación urbana y también construimos. Rommel Jiménez y soy Project Manager. Pues un punto principal sería la eficiencia en tiempos, a comparación de cómo trabajábamos antes con AutoCAD, ahora con ArchiCAD es mucho más rápida la entrega, mucho más rápida el trabajo en equipo para desarrollar un proyecto y más que nada el manejo de la herramienta es muy intuitivo el ArchiCAD, y ahora con la implementación a la oficina se ha hecho una estandarización en cuanto a los elementos que componen toda nuestra arquitectura, y eso nos ha facilitado bastante el flujo de trabajo para tener nuestro producto final, tanto para el cliente como para la obra. Un tema importante es también ahondar es la plantilla
y los manuales que estuvimos trabajando a lo largo de este periodo de implementación, es algo que nos ha dado un resultado en cuanto a los procesos internos versus los manuales, versus la plantilla. Todo se ha transformado en un traje a la medida para nosotros, para Legorreta y Alonso, porque toda esta herramienta tiene el alma y todos los fundamentos de nuestra firma en esta implementación. Pero el teamwork, inclusive en estos tiempos que entró la contingencia, este tema del home office es una super herramienta que nos ha servido para trabajar en teamwork y cada arquitecto en sus casas. Y también veo el resultado de todo este trabajo viene a un producto final que también ArchiCAD y esta implementación nos da, que es un producto que tanto distribuimos hacia la construcción, hacia el área de la obra, como al cliente. Con el BIMEX hemos dado un paso todavía mucho más rápido y muy fuerte con el cliente, porque cuando comenzamos a mostrarle el BIMEX, sí hace expresiones de wow, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera tenemos que mostrarle el render, con el puro BIMEX va viviendo su casa o sus oficinas. Muy bien, agradecemos el testimonial de la oficina Legorreta y Alonso, con sede en México y Miami. Para ir cerrando, y para que todos ustedes que tal vez están en otras aplicaciones o están trabajando en 2D, y que de alguna manera puedan prever dónde hay posibilidades de cambio y de innovación, una de las primeras cosas es que tienen que detectar si hay una dirección o en la jerarquía de la empresa existe realmente la voluntad de cambio e incorporar estas nuevas metodologías a su quehacer, ¿ya? Cuando el cambio no parte desde la alta dirección porque realmente es una necesidad de negocio, es muy difícil que esto avance. Y de hecho, en el tiempo, o sea, pensando de todo el tiempo que a mí me ha tocado usar ArchiCAD, han habido muchas compañías que lo han usado, lo han dejado de usar al primer problema y al final del día no ven beneficio porque realmente a veces no tienen el acompañamiento necesario para resolver los problemas que se le presentan en el día a día. Hoy en día yo les diría que estamos en condiciones en toda Latinoamérica, México, Caribe, de poder ayudarlos a llevar a tener éxito en esto, ¿ok? Lo segundo es que tiene que haber una comprensión de BIM. ¿Y por qué pongo esto? Porque uno ve tanta información en los medios donde se habla de que BIM es fácil, de que se puede fácilmente. La verdad es que requiere esfuerzo. Si hay esfuerzo, las cosas resultan. Pero tenemos que entender de que esto no es magia, o sea, no es apretar Enter y aparece todo en 3D y básicamente tenemos Facilities Management, 4D, 5D. No, requiere esfuerzo y requiere aprendizaje interno, o sea, de la compañía, de cómo opera, clarificar eso. Y por otro lado también el uso de las herramientas, que como les decía, funcionan, existen y funcionan. Lo otro es que hay que definir objetivos. Tenemos que establecer metas claras de a dónde queremos llegar, cuánto tiempo tenemos para eso, y en la medida en que tenemos esas fases claras, establecer hitos de logramos esto otro, y esos hitos tienen que ser regulares. No podemos esperar 4 años para presentar un resultado. Los resultados tienen que ser idealmente cada 2 meses o cada 1 mes, diciendo hoy día conseguimos sacar plantas, mañana obtuvimos estimaciones, las estimaciones son así de precisas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y esto depende del tamaño de la compañía, tiene que haber una fuerte comunicación al interior de la empresa. ¿Por qué? Porque si no la iniciativa se pierde y queda como algo que alguien empezó en algún momento y nunca se terminó. Entonces la comunicación es fundamental para que esto resulte, ¿ok? Otra cosa es que tiene que haber definición de responsabilidades. Si nadie se hace cargo de una implementación en una compañía, si nadie responde frente a los problemas que puedan ir teniendo, es muy difícil que esto pueda avanzar. Obviamente esto tiene que ver con la definición de roles que vimos en algún momento, lo cual no implica traer gente nueva, sino que implica tomar a las personas que existen, conocer lo que saben, el valor que tienen para la empresa y potenciarlos entregándoles estas nuevas habilidades que no necesariamente tienen que ver con modelar
todo el día, sino que tienen que haber a veces simplemente con poder revisar y utilizar los canales de revisión que para eso existen. El entrenamiento es fundamental. Tenemos, como parte de Customer Success, tenemos las metodologías y tenemos el conocimiento para entregar esos entrenamientos que pueden ser personalizados para adecuarse a lo que la compañía necesita o pueden ser entrenamientos abiertos. Los estándares. Tengo que hablar un lenguaje común, tengo que comunicarme de una manera concreta, tengo que adherirme a lo que mi gobierno establezca como necesidad, tengo que ser parte de estándares abiertos IFC porque al final del día yo no puedo obligar a mis colaboradores de que utilicen la herramienta que yo estoy usando en la versión que estoy usando, que es un poco lo que empuja el BIM cerrado o en contraposición de lo que es OpenBIM. Y bueno, finalmente, auditoría. O sea, acá estamos realizando modelos virtuales. No estamos haciendo una serie de dibujos independientes que se imprimen y no tienen ninguna relación entre sí. Entonces es fundamental que yo tenga un proceso de auditoría que pueda revisar la información geométrica, los datos, y los pueda validar de suerte que con esa información yo pueda salir a estimar y a producir, a generar la secuencia constructiva antes de que esto se llegue a la obra, porque si llega a la obra y me equivoqué y dupliqué, por ejemplo, muros, y me llega el doble de hormigón, ¿quién responde eso? La auditoría es fundamental, cosa que, por ejemplo, cuando pensábamos en ambiente 2D, era simplemente revisar el plano si tenía los grosores de línea adecuados, si el tipo de texto era el tamaño concreto, el tipología, etcétera, etcétera. Ese era el problema. Ahora no, estoy construyendo virtualmente y si en una obra real cada persona o cada contratista empieza a hacer lo que se le da la gana cuando se le ocurre, va a haber un desastre. En el ambiente digital puede pasar lo mismo. Entonces es sumamente importante que el concepto de auditoría empiece a aparecer y obviamente nosotros los podemos guiar en esos procesos. Bueno, era eso lo que les quería contar y bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido útil. Y bueno, les dejo acá mi correo contacto, el correo Roberto de contacto, en caso que necesiten de nuestro apoyo o obviamente tengan dudas con respecto a estos procesos. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Hay un poco de tiempo para que lo anoten si es que es necesario. Y bueno, ahora finalmente les pido por favor que participen de esta encuesta y nos ayuden a mejorar los servicios, mejorar las presentaciones que hacemos. Y bueno, Roberto, no sé si quieres despedirte de la gente. Queda abierto el micrófono. ¿Ah? Si hay alguna duda, consulta que podamos responder también. Sí, primero, antes de despedirnos, me gustaría aquí nada más pasar una pregunta al aire, que es que si las asesorías personalizadas se llevan solo con usuarios SSA o es un servicio aparte y que pueden ser de manera online o de manera presencial. Las asesorías y todos los planes de implementación es algo que llevamos aparte, como los beneficios SSA, ¿no? Para llevar, como bien decía Patricio, a buen camino a las empresas, a nuestros clientes, ¿no? Pero también mencionar que los usuarios SSA cuentan con algunas horas de asesoría que pueden utilizar. Entonces, simplemente responder esa pregunta. Y en cuanto a la modalidad, que puede ser presencial o en línea, en los lugares en donde tengamos presencia como equipo de Graphisoft Latinoamérica, cuenten que podemos estar con ustedes, hombro a hombro, trabajando y acompañándolos de la mejor manera. Pero también, obviamente, ante la situación que nos encontramos actualmente, podemos hacerlo de manera remota, ¿no? Nosotros utilizamos todas las herramientas tecnológicas a la disposición, pues, para aprovechar esta parte. Creo que esto como tal era el único comentario formulado como una pregunta. Y pues bueno, agradecer, Patricio, el apoyo que siempre nos muestras al equipo. Y bueno, simplemente yo quisiera cerrar mencionando que pues, lo ideal siempre es empezar un acompañamiento
o implementación desde antes de iniciar un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando ya estamos en el proyecto, sabemos que sí, evidentemente se puede aprender mejor de los errores, pero si esos errores le cuestan dinero a nuestros clientes, creo que el aprendizaje de estos ya no será tan bien recibido, ¿no? Pero de Y es cualquier demasiada manera, la presión también. y hay demasiada presión, desde luego, ¿no? O sea, con la presión encima, con el objetivo de aprender, implementar y de entregar, no es la mejor manera de llegar al camino. Pero si de cualquier manera ya se está trabajando así y ya hay un camino recorrido, desde luego que podemos apoyarlos a estandarizar esos procesos y llevar las mejores prácticas comprobadas a utilizarlas dentro de sus empresas. Y pues bueno, solo quería yo añadir esa parte. Invitarlos desde luego a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, y pues bueno, saber que siempre estamos pues para compartir el conocimiento, ¿no? Como dicen por ahí, conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Y pues bueno, también para quienes aún no son clientes, desde luego que aprovechen nuestras promociones que tenemos para el licenciamiento. Y pues bueno, por mi parte es todo. Me despido y te dejo, Patricio, para que te despidas. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, espero que esto les sirva para o les ayude un poco a guiar su proceso interno y obviamente la oferta estamos a su disposición para ayudarlos a que realmente puedan hacer su trabajo cada día mejor y más eficiente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, que tengan buen día. Adiós.